Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con la clase de convertidores. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, un comentario con respecto a los convertidores que hemos visto hasta este momento de DC, lo que era el de subida, bajada, el reductor, bueno, subida, bajada, el subida, bajada y el cook, ya utilizando un capacitor. No, Inge, hasta el momento creo que todo bien en mi caso. Y los demás, No, Inge, igual en mi caso todo hasta ahora no hay dudas. Igual hasta ahora no tengo duda. ok. Sí, como ven, esos convertidores realmente no nos estamos metiendo demasiado en ver cómo sacar las ecuaciones de cada uno de ellos. Simplemente vamos agarrando las fracciones de los libros y viendo un poco digamos, lo que se llamaría vulgarmente de fórmulas. Pero de todas maneras hemos visto conforme a las simulaciones que cada uno de ellos tiene una función muy específica y como vimos, cada elemento que se está calculando, ya sea capacitor, bobina, incluso resistencia y la frecuencia de conmutación que se está utilizando, va a variar mucho o poco a la salida. Vemos que, pues, por caídas de voltajes en los elementos, no, no tenemos siempre la salida deseada. Veíamos en varios ejercicios donde queríamos tal vez una salida de 5 volts y veíamos solo una caída hasta 4 de 4 bueno, que bajaba un volt, llegando a los 4 volts en estado. Vemos que de alguna manera se mantenía en estabilidad, pero pues perdemos un volt de ganancia. ¿En qué se pierde ese volt? Se pierde la parte de la alimentación del diodo, las caídas o caídas de tensión que puede haber en cada uno de los elementos, ya sea el transistor, la bobina, el capacitor. Y por tal, tenemos que ajustar un poco todo eso que vamos calculando. Ok, entonces, toda esa parte que acabamos de ver son los convertidores de CDC en este modo aislado. Vamos a empezar a ver esos mismos convertidores, pero de una forma no aislada. Ok, si se ve el texto. Sí, Inge. Ok, hay que comentar en un capítulo anterior cuáles son los... ¿verdad? Algunas fuentes de alimentación utilizando CDCs. Los reguladores de conmutador en sección 5.8 proporcionan el elemento necesario, que son lo que acabamos de ver. Todos los convertidores. La práctica común es usar convertidores de dos etapas. Primero de CDA, CDC, en caso de una entrada de CDA. Las conversiones son de tres etapas: CD, CD, CDCA y CACD. Bueno, aquí vamos a ver cómo utilizar fuentes de alimentación para esos convertidores. Lo que comentábamos al principio de esa materia, que muchas veces lo que se hace es convertir primero un voltaje de cierto valor, digamos, empezamos con voltaje de corriente alterna, lo convertimos a voltaje de corriente directa. Ahora, tal vez ese voltaje de corriente directa que logramos convertir, pues no se acopla tal cual a lo que nosotros queremos de salida. Por lo tal, podemos utilizar otro convertidor de CDC que nos pueda ayudar a ajustar los valores que nosotros requerimos. Tenemos la fuente de alimentación de modo conmutado, que las fuentes de modo conmutado tienen alta eficiencia y pueden alimentar una gran corriente de carga a bajo voltaje. Hay 4 configuraciones comunes para la operación de modo conmutado, o PWM, DLTP inversora, o de conversión de CDCA. El primero es el flyback, o de retorno, directa, push-pull, o en contrafase.
en medio puente y puente completo. La salida del inversor, que varía de una técnica de PWM, se convierte en un voltaje de CD con un dedo rectificador. Como el inversor puede operar a una frecuencia muy alta, se puede filtrar y eliminar con facilidad los rizos de voltaje de salida de CD con filtros pequeños, para seleccionar una topología que sea adecuada para la aplicación. Es necesario comprender los méritos y las inconvenientes de cada topología y los requerimientos de la aplicación. En forma básica, la mayor parte de las topologías pueden trabajar en distintas aplicaciones. ¿Qué estamos viendo esa parte? Bueno, se va a utilizar lo que son algunas fuentes de conmutación. Realmente utilizan configuraciones para el modo conmutado. Es decir, lo que hagamos, los primeros que vimos de book, boss y book boss, incluso el cook, son no aislados. Eso que vamos a ver son aislados. Vamos a ver que existe una transformación utilizando un transformador, valga la redundancia, y que estos, como dice el texto, al tener una transmisión, podemos reducir en gran medida los rizos que teníamos en el capacitor. Comenzaremos primero con el convertidor playback. El circuito 41 se muestra en el circuito convertidor playback. Tiene dos modos de operación. Uno, cuando el interruptor de Q1 se activa. Y dos, cuando el Q1 se desactiva. Y aquí tenemos el circuito. ¿Qué notamos a primera vista de diferente con respecto a nuestros convertidores anteriores? En el caso del switch, ¿no? Donde se encuentran del transformador, me parece. Exacto. Vemos que aquí el control para ese convertidor playback basado más en si se alimenta o no todo el circuito. A primera vista podemos ver que lo que se va a estar alimentando en gran medida es el capacitor. El capacitor es el que nos va a ayudar a mantener el voltaje, tanto para la resistencia L como ese divisor de tensión que está abajo, que al final es la salida. Vemos que dependiendo de la computación que tengamos en este lado, de Q1, como sabemos, ese transistor va a abrir y cerrar conforme vaya pasando el ancho de pulso. Al igual que los convertidores de CDC que vimos al principio, va a estar dado por un control. Ese control lo que va a controlar va a ser el ancho de pulso en el que va a estar encendiendo nuestro transistor. Igual que en los convertidores Book Boss y Book Boss y el Book Boss y el Cook. El control más lo que vamos a controlar es esto, el Q1, no tanto ni los elementos, ni el voltaje que puede entrar, simplemente el ancho de pulso. Y como vimos en los ejercicios anteriores, al modificar este pequeño ancho de pulso, tenemos mayor o menor voltaje. Al igual que los anteriores, con que modifiquemos un valor de cada uno de estos, tenemos que modificar todo el circuito o todos los valores de los elementos del circuito. Entonces, ese es el circuito playback. Entonces tenemos el modo 1. El modo 1 comienza cuando el interruptor Q1 se activa y es válido para un tiempo que empieza de T0 a KT. Igual KT siendo el ciclo de trabajo y T siendo nuestro periodo de computación. Lo mismo que vimos en los computadores de BookBox. El voltaje a través del devanador primario se transforma en PS. La corriente IP en el primario comienza a acumularse y almacena energía en el devanador primario. Debido a la regla de polaridad contraria entre los devanados de entrada y salida del transformador, el diodo 1 tiene polaridad inversa. No se transfiere energía de la entrada a la resistencia de carga RL. El capacitor de filtro CD mantiene el voltaje de salida y suministra nuestra corriente de carga IL. Mientras que la corriente del primario aumenta en forma lineal de la siguiente manera. Tenemos nuestra corriente del primario por el voltaje de entrada
perdón, el voltaje del secundario sobre la bobina del primario. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que vamos a utilizar los devanados que se encuentran en nuestro transformador para poder almacenar energía. En otras palabras, serían como nuestras bobinas que utilizábamos en los anteriores convertidores. Igual donde LP es la inductancia magnetizada del primario. Al final de este modo, cuando T sea igual a K por T, la corriente pico en el primario llegará a un voltaje igual a corriente P, que sería en el momento donde deje de estar encendido el transistor. Y está determinado por la siguiente ecuación. Simplemente es el voltaje del secundario por K por T, que es el tiempo límite, sobre la bobina del primario, o la energía almacenada en el primario. ¿De quién va a depender esta? Bueno, va a depender del tiempo en el que esté encendido. Este va a ser nuestra corriente máxima en el primario. Aquí tenemos algunos ejemplos, entonces vamos a regresar aquí a las formas de onda. La corriente del pico en el secundario se determina por la siguiente relación, la relación del primario y secundario de nuestro transformador por la corriente del primario. Esa relación, recuerden que depende del, del transformador. Por ejemplo, los transformadores que son de 12 a 1, bueno, de 120 a 12 volts, pues sería una relación de 10 a 1. El siguiente modo es cuando comienza cuando se abre o se activa el interruptor Q1. Se invierte en la polaridad de los devanados porque la corriente principal no puede cambiar de forma instantánea. Esto hace que el diodo de 1 se active y cargue el capacitor de salida. También suministra corriente a la resistencia de carga. La corriente de secundario, que disminuye de forma lineal, es la siguiente. Es la corriente secundario pico menos el voltaje de salida sobre la bobina del secundario por el tiempo, donde L es el interconector del secundario, en modo discontinuo de operación, la corriente del secundario disminuye de forma lineal hasta cero antes de que inicie el ciclo siguiente. Como se transfiere energía del puente de la salida, solo durante el intervalo de 0 a KT, la potencia de entrada sería la siguiente. Reduciendo las ecuaciones, nos queda que es el voltaje del secundario por ese ciclo de trabajo, todo eso al cuadrado, sobre 2 veces la frecuencia por la bobina del primario. Para una eficiencia de N, la potencia de salida debe de calcularse como simplemente agregamos la eficiencia que queramos tener. Recuerden que esa eficiencia va a depender mucho de los elementos que estamos utilizando y de las caídas de voltaje que puedan tener. Obviamente se espera que la eficiencia sea del 100%, pero como sabemos, no siempre es así. Bueno, que podemos igualar a que la potencia de salida va a ser igual al voltaje de salida al cuadrado sobre la resistencia de carga y así determinar cómo sigue el siguiente voltaje de salida, que es voltaje de salida va a ser igual a voltaje de entrada por K por la raíz cuadrada de la eficiencia por la resistencia de la bobina sobre 2 veces la bobina del primario por la frecuencia. Entonces, vemos que se puede mantener constante el voltaje de salida, manteniendo constante el producto de voltaje del secundario por K por T. Como el ciclo de trabajo K máximo se tiene el voltaje de suministro mínimo, la K máxima admisible para el modo discontinuo se puede deducir de la siguiente ecuación. Simplemente despejamos y tenemos que el voltaje de salida, bueno, el ciclo de trabajo máximo va a ser igual a voltaje de salida sobre voltaje de secundario mínimo por la raíz cuadrada de 2 veces la frecuencia por la bobina del primario sobre la eficiencia por la resistencia de carga. Y aquí vemos cómo se expresa simplemente el voltaje de salida. Como el voltaje 1 del colector de 1 es máximo cuando B es máximo, el voltaje máximo del colector será el siguiente. Simplemente ese voltaje de colector de nuestro transistor va a ser igual al voltaje de secundario máximo
por la relación de nuestro transistor, de nuestro transformador, por el voltaje de salida. Ahora, ¿a qué hablamos con modo continuo o discontinuo? ¿Qué se imaginan que sea? Yo quiero comparar dos modos, con modo continuo y modo discontinuo. ¿Qué creen que nos quiere decir esa parte? Cuando se activa el switch y cuando se apaga en los periodos de conmutación. Exacto. Realmente, como vemos, el modo discontinuo más que nada va enfocado a que va a haber ciertos lapsos del circuito en el que no va a haber corriente. Imaginemos que tenemos una gráfica en la cual, bueno, si recordamos nuestros circuitos anteriores de Bull-Boss, vemos que siempre había un voltaje, nunca había una caída a la salida totalmente de cero, sino siempre se mantenía un voltaje estable. Modo discontinuo refiere a que vamos a agregar un espacio de tiempo en el cual, perdón, no va a haber salida de voltaje. Perdón. Y modo continuo es que siempre va a estar una salida de voltaje continua. Siempre, 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 siempre. Pero sí, tienes razón, va a haber esa parte en la que no tenemos, bueno, está apenas apagado nuestro transistor. Aquí nos comenta que el convertidor de playback se usa principalmente en aplicaciones de menos de 100 watts. Se usa mucho para obtener voltajes altos de salida a potencias relativamente bajas, es decir, a corrientes muy pequeñas. Sus propiedades esenciales son su simplicidad y bajo costo. El dispositivo de conmutación debe ser capaz de sostener un voltaje de Q1 máximo de la ecuación, que es la que vemos arriba. Si el voltaje es demasiado alto, se puede usar el convertidor playback bilateral, como se muestra en la siguiente ecuación, bueno, el siguiente circuito. Los dispositivos se activan o se activan de forma simultánea. Los dos diodos D1 y D2 se usan para limitar el voltaje máximo de esa corriente. Aquí tendríamos el playback bilateral, en la cual agrega otro transistor para controlar la parte del devanado principal, tanto de uno o de otro. Ahora, ¿de qué va a depender esta interacción? Bueno, de si el diodo 1 y el diodo 2 están conectados de forma directa. Vemos que cuando uno se conecta, el otro no, va a cambiar la polaridad de la alimentación de nuestro diodo y va a conducir o uno u otro. Nos pide determinar los parámetros de referencia de un convertidor playback. El voltaje promedio o salida de CD de un convertidor playback en la figura 41.1 es 24 volts a una carga resistiva de 0.8 ohms. La relación de ciclo de trabajo es de 50% y la frecuencia de conmutación es de 1 kHz. Vemos que es muy pequeño a comparación de las frecuencias que utilizamos en los circuitos anteriores. Las caídas de voltaje del transistor de diodo están dadas por VT del transistor de 1.2 y del diodo de 0.7, respectivamente. La relación de vuelta del transformador es de 0.25 y nos pide determinar la corriente promedio de entrada, la eficiencia, la corriente promedio del transistor, la corriente pico del transistor, la corriente reversa del transistor, el voltaje del transistor en el circuito abierto y la inductancia magnética. Primero nos pide que es determinar la corriente promedio de entrada. Teniendo aquí, aquí vemos las soluciones, qué es lo que está aplicando. Vemos que utiliza la relación de los devanados, que es 0.5, y la corriente de entrada, que la obtiene a través de del voltaje y de la resistencia de salida, que nos da un total de 30 amperes. Muestra que la potencia de salida va a ser igual al voltaje de entrada de salida por la corriente de salida, que nos dará de 720 watts. El voltaje secundario es el voltaje 2, va a ser igual al voltaje de salida más el voltaje del diodo,
que nos dará de 24.7. El voltaje primario va a ser igual a esa relación que tenemos de 0.25 que va a dividir a nuestro voltaje del secundario, dando un total de 98.8. El voltaje de entrada va a ser igual a BS por la suma de estos dos, tanto del voltaje del primario como del voltaje de nuestro transistor. Aquí, al final nos va a dar una entrada de 100 volts. Sustituyendo esta ecuación de que la corriente no va a ser igual a la corriente del secundario, tenemos que la corriente secundaria va a ser de 7.5. Teniendo en cuenta esta ecuación, que serían los 100 volts de nuestra potencia de salida menos 1.2 del transistor, va a ser igual a los 0.7 de la caída que hay en nuestro diodo, por la corriente, para poner una resistencia, más los 720, que es el watt, que son los watts. Sacando esta ecuación, obtenemos que la corriente secundaria va a ser de 7.5. Que vemos que tanto la corriente del transistor como la corriente secundaria van a ser exactamente las mismas. Para obtener la corriente, perdón, la eficiencia, simplemente componemos la eficiencia de entrada sobre la eficiencia de salida y vemos que tenemos una eficiencia del 96%. Una eficiencia muy alta dado las caídas de tensión que existen en nuestro transistor y nuestro diodo. La corriente del transistor pues es la misma corriente que la secundaria, por lo tanto sería los 7.5. La corriente de primario va a ser igual a 2 veces la corriente de la entrada, bueno, perdón, del transistor sobre K, que nos daría una corriente de 30 amperes. La corriente del transistor va a ser igual a la raíz cuadrada de K por 3 veces la corriente del primario, y nos daría una corriente de 12.25 para un ciclo de trabajo del 50%. La corriente que era la F, el voltaje del transistor en el circuito abierto, pues sería voltaje de secundario más voltaje voltaje 2 sobre esta corriente, que nos daría 198.8. Ok. Teniendo esas posibles combinaciones, vamos a hacer nuestra simulación de este convertidor flyback. Un momento para poder abrir esto. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este convertidor. Vemos que las corrientes, bueno, según el ejercicio, no son muy altas. Hablando de algo más de potencia, vemos que la corriente de salida incluso es de 30 amperes, un poquito alta con respecto a la corriente, al voltaje, que serían unos casi arriba de 100 watts. Un poquito alta, pero bueno, no son corrientes arriba de los 1000 watts, no son potencias muy grandes. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este convertidor. Ahí la eficiencia es 720 sobre 750, ¿no? ¿Dónde? La eficiencia es 720 sobre 750. Sí. Okay. Sí, aquí puse 7.5, pero no tiene que ser eso, 750. La potencia de entrada con respecto a la potencia de salida, que sería 720. Y aquí no son 7.5. Dije, ¿Sí? ¿nos podría compartir ese libro, por favor? Sí, Es el de Rashid, ¿no? sí.
Sí, les comparto los otros capítulos, también el 5 y ese es el 14 para que lo tengan ya. Porque lo estaba buscando, pero no lo encontré. Bueno, no están completos los capítulos. Sí, hay uno, de hecho, igual que tengo yo, no todos están completos, de hecho hay unos que hay partes donde no está, sí que le faltan algunas páginas, pero la mayoría de los capítulos que tengo están completos. El de la segunda edición es diferente a ese, ¿verdad? Sí, porque esa, rápidamente, Esta es la tercera, ¿no? sí, la tercera. Entonces sí, cambia. Sí ves que a veces incluso ediciones cambian demasiado. Sí, a ver si nos pueden compartir, de favor, para copiar los ejercicios. Sí, y aquí tenemos el Simulink. Vamos a agregar cada elemento. Vamos a ver lo jóvenes. Tengo una actividad desde las 12 y vamos a sacar las clases aquí. No sé si puedan de ejercicio, puede hacer esa simulación. Les paso el libro y el ejercicio tal cual que tienen que hacer y pueden hacer la simulación. Si tienen alguna pregunta con respecto a la simulación, bueno, no duden en decírmelo, pero esto salir un momento, no sé si tengan algún inconveniente. Nos va a pasar el ejercicio para los valores de la resistencia, bueno, de los elementos. Sí, sí, no, ahorita les pasaría todo. Bueno, en el curso de la tarde. Ok, bueno, pues lo intentamos y a ver qué sale. El día de mañana checamos otra vez esto para ver si algún problema con ese convertidor. Ya vemos. Tomarás un rato si va a haber la clase de embebidos. No, esto va a salir unos momentos. Pero no se pone la clase de las 2. Si va a haber, entonces, no. Bueno, la siguiente clase de embebidos sí va a haber, entonces, no se preocupen, es así. Sí, ok. Sale, Inge, está bien, está bien. Bueno, les subas el ejercicio para que lo puedan resolver. Ya lo checamos mañana. Entonces, pasan una tarde, nos vemos en unas horas.